Perfecto, ahí estamos. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Espero que estén muy bien. Se acaba de sumar Magali y Jacqueline. Soy el profesor Miklos Lucas de Pereni. Soy de formación, se van a sorprender, soy médico veterinario. Estudié mi carrera en Chile, aunque nunca ejercí la profesión como tal en la parte clínica. No me especialicé nunca en clínicas, me especialicé en producción animal y epidemiología veterinaria, todo lo que tiene que ver con las enfermedades entre seres humanos y animales y viceversa, ¿no? Cuestiones como gripe aviar, cólera, peste porcina, etcétera. Así que trabajé en veterinaria 2 años y después me di cuenta que ese no era el camino y me metí a estudiar una maestría en ciencia política en la Católica, con el propósito de entender un poquito más lo que eran políticas públicas, es decir, qué rol tiene el gobierno, ¿no? En la formulación de herramientas, de proyectos para el desarrollo del país. Fue una buena experiencia, eso me sirvió para postular a una maestría en Nueva Zelanda, en la Victoria University of Wellington. Me gané una beca, me fui a hacer una maestría en estudios de desarrollo. Regresé al Perú y bueno, siempre existe esta situación, ¿no? De que lamentablemente, digo lamentablemente porque es un tema de complejo y falta de seguridad, se valoran más los títulos de afuera, sobre todo si son de mundo angloparlante, ¿no? Que títulos nacionales de buenas universidades. Empecé a trabajar como profesor en la San Martín, fue donde yo empecé, fue en el año 2006. De ahí hice algunas consultorías ya para organismos internacionales y después postulé para hacer otra maestría, pues no quería hacer otra maestría, pero era la única forma para llegar a un doctorado y me fui a la Universidad de Manchester a hacer una maestría en gestión de la innovación. Fue mediante una beca, ¿no? Nueva Zelanda también fue mediante una beca, me gané una beca que se llama la beca Chevening. Hice mis estudios de maestría y apenas empecé la maestría, a los 2 meses dije, bueno, yo a la supervisora le dije, yo he venido acá a hacer un doctorado, simplemente tengo que hacer la maestría porque no había otra forma de llegar acá a Inglaterra. Postulé al doctorado mientras estaba haciendo la maestría, a unas becas de la propia universidad y gracias a Dios me salió esa beca y obtuve un PhD en políticas de ciencia y tecnología en la Universidad de Manchester en el Reino Unido. Así que esa es mi formación académica, es una formación bastante diversa, me ha servido mucho. Siempre prefiero ver las cosas con un perfil de amplitud. O sea, soy más generalista que especialista, siempre me ha interesado ver más el bosque que el árbol, ¿no? Bueno, es importante que haya especialistas también, ciertamente, ¿no? Pero mi enfoque siempre ha sido más generalista. Y de ahí he empezado a trabajar en diversas partes. He sido profesor en ESAN, en la Escuela de Negocios, estuve 2 años y medio ahí. Después trabajé como profesor en la Universidad de Essex, en Manchester, en el Reino Unido, y de ahí he estado en Ecuador, en la Universidad Técnica de Loja, en México, en Pan American Business School en Guatemala. Después he ido como fellow, como investigador senior, invitado al Matías Corvinus en Hungría, en el Instituto Tecnológico de París. Es decir, la vida me ha tratado bien, he sido siempre muy disciplinado, muy aplicado, era bueno para divertirme, pero también era mejor para organizarme y trabajar y siempre me ha gustado estudiar, siempre me ha gustado aprender, porque siempre entendí que lo que te da verdadero poder es el conocimiento. Y esto no es un cliché, esto es una realidad que yo he podido confirmar a lo largo de mi vida personal, de mi vida académica, profesional, etcétera, ¿no? En la actualidad sigo siendo profesor en la San Martín, profesor principal, codirijo un think tank en Lima que se llama ILAD, es un think tank peruano conservador. Tengo también una plataforma de educación online que estoy relanzando, que se llama Tecnopolitea, que sale en noviembre, así que ya ustedes serán avisados en su momento si es que quieren participar. Em, y bueno, soy conferencista, he escrito papers, he escrito un libro que ha tenido un relativo éxito a nivel internacional sobre tecnología y cambio antropológico, es decir, cómo la inteligencia artificial, la edición genética, la robótica amenazan de alguna manera, si es que no se manejan con prudencia, no pueden afectar nuestra naturaleza humana y eso sería muy peligroso. Así que eso es lo que hago, viajo mucho, doy conferencias en diferentes países y eso. Y bueno, obviamente nunca abandono mi beta
docente, me gusta mucho enseñar y me gusta mucho enseñar a nivel de pregrado, a nivel de estudiantes de pregrado, aquellos que aún no han obtenido su bachillerato, su licenciatura, jóvenes que recién están formándose una opinión, ¿no? En el mundo, que están aprendiendo a descubrir cuál es su lugar en el mundo. Eso es lo que a mí me gusta también, así que siempre mantengo contacto con estudiantes de pregrado. Tengo entendido que ustedes están no solamente en Lima, tenemos estudiantes de Chiclayo y de Arequipa aquí también, ¿no? Bueno, ya lo confirmaré con la lista de alumnos, pero donde quiera que estén, bueno, un fuerte abrazo y bienvenidos al curso de gestión de la innovación. Antes de empezar con el curso como tal, quiero entrar a, vamos a decir, cuestiones un poco más administrativas, técnicas que siempre es importante mencionar. Si me permiten, ahorita les enseño. Aquí está. Cómo se va a desarrollar este curso, ¿no? Vamos a ir primero a la parte aburrida, la parte de las evaluaciones, y después les voy a ir explicando de qué se trata este curso y qué es lo que queremos lograr con este curso, ¿ok? Entonces, el curso se llama Gestión de la Innovación y estas son, en términos de evaluaciones, vamos a tener cuatro tipos de evaluaciones. La primera es participación en clase. Este curso no tiene prácticas calificadas. No hay ninguna práctica calificada, no es que llegan un lunes y tienen que responder. No. Lo que sí evalúo es participación en clase. No solo evalúo la frecuencia con la que participan, sino tan importante como la frecuencia es la calidad de sus participaciones, es decir, qué tan bien formulan preguntas, si es que son preguntas inteligentes. Siempre les digo, más importante que la respuesta siempre va a ser una pregunta bien formulada. En el campo de la investigación, más importante que los hallazgos propios es de qué manera uno plantea una pregunta, porque eso va a guiar, ¿no?, la búsqueda de la verdad. Entonces, no solamente, como les dije, voy a evaluar la frecuencia, sino también la calidad de sus intervenciones. Y bueno, eso va a tener un componente de 10% en la nota final. Participación en clase es 10%. Después tenemos un trabajo grupal que se da después del primer examen, ¿no?, del examen parcial, del primer parcial. Ese trabajo grupal es un trabajo que se hace sobre tecnologías convergentes. Mantengo el mismo formato, no se tiene que hacer un trabajo escrito, es una presentación que se hace en PowerPoint y que se presenta, todos los grupos presentan las dos últimas semanas de clase, ¿no? Entonces, trata, por ejemplo, ¿no? Las tecnologías que vemos son inteligencia artificial, biotecnología, robótica, Internet de todas las cosas, nanotecnología. Esas son las tecnologías que vemos y cada grupo tiene que desarrollar, como les dije, un PowerPoint donde presentan esa tecnología. Dicen porque es importante, qué desafíos plantea para, ¿no?, en sus aplicaciones, y una reflexión final sobre cómo esa tecnología va a encajar en el futuro. Así que ya les daré obviamente las instrucciones. Yo de la manera más antidemocrática determino los miembros de los grupos. Ya les toca a ustedes ponerse de acuerdo a través de correo, Zoom, ustedes ven cómo lo hacen, pero tienen una fecha específica donde me entregan el trabajo y lo presentan. La participación en la presentación de grupos no solamente es obligatoria para todos los miembros de un grupo, sino también para todos los estudiantes. Todos tienen que estar presentes al momento que presenta a sus compañeros. Aun si ya presentaron su trabajo, tienen que estar presentes en todas las sesiones del trabajo grupal. Este trabajo grupal vale 20%. Después vamos a pasar a las evaluaciones. La primera evaluación es el examen parcial y el examen final, el parcial tiene un valor de 30% y el final de 40%. Este no es el típico examen de pregrado donde ustedes tienen preguntas que van a responder en un determinado tiempo, es decir, no es que haya 1 hora y media o 2 horas para responder, no es elección múltiple, no, no, no. Tampoco son fórmulas matemáticas, no. Lo que yo hago es, yo les planteo, tanto para el parcial como para el final, una pregunta. Es una pregunta abierta. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es gestión de la innovación? Obviamente esa no va a ser la pregunta, pero en ese examen se los doy y ustedes tienen una semana para desarrollar un ensayo sobre esa pregunta. Es decir, ustedes elaboran una respuesta a modo de ensayo
tanto para el parcial como para el final, donde tienen una semana para responder y donde pueden consultar, y de hecho se recomienda fuertemente que consulten fuentes complementarias a lo que ustedes han escuchado en clase. Tienen que citar sus fuentes y, bueno, presentar el trabajo. Entonces, el examen parcial vale menos porque tiene menor extensión de palabras que el examen final. Siempre he sido, ¿no? Lo adelanto, siempre he dicho que no cometan el error de usar ChatGPT o Claude o Perplexity o cualquier herramienta de inteligencia artificial porque es muy fácil descubrir el plagio. Aun si ustedes tratan de humanizar el texto porque hay aplicaciones, es muy sencillo, ¿ok? También hay aplicaciones que permiten descubrir el plagio. Y plagio es nota cero. Y en anteriores semestres he puesto lamentablemente nota cero porque la evidencia es irrefutable. Entonces, ¿qué les recomendaría? Que tomen su tiempo, ¿no? No dejen el examen parcial y el final para última hora. No lo van a poder resolver en 3 horas, van a tener que sentarse, ¿no? A pensar un poco, pero van a sentir que van a entregar un buen trabajo y van a estar tranquilos. Entonces, también mando las instrucciones con anticipación, tanto para el parcial como para el final. Los días donde hay parcial y final, esos días no hay clase. Simplemente yo entrego el examen y ustedes pueden empezar, de hecho, a responder y hacer investigación durante las horas de clase. Pero ese día, por ejemplo, si es el 13 de septiembre, el 13 de septiembre no hay clases. Les doy el examen y ustedes responden. Me lo entregan por correo, ¿no? Una semana después, también todas las instrucciones se las voy a hacer llegar a través ¿no? del portal de Teams que tenemos. Ahora, esas son más o menos las especificaciones del curso y básicamente esa es la estructura, así que vamos a ir por ahí. La pregunta que yo les haría es, y voy a escoger aleatoriamente a cualquiera de ustedes para que me responda, es ¿por qué, por qué escogieron este curso? Si es un curso, vamos a decir, aleatorio, ¿qué los llevó a tomar este curso? A ver, vamos a ver si Jacqueline, Magali Jacqueline me contesta. ¿Por qué gestión de la innovación y no otro curso? Buenas tardes, profesor. Ujú, Yo decidí personalmente el curso de gestión e innovación porque considero que em, en todas las carreras y específicamente en ingeniería industrial siempre está presente la innovación, ya sea en la parte, bueno, específicamente en producción o en cualquier ámbito o rubro de nuestra carrera. ujú. Siempre paran cambiando, ¿no? Frecuentemente. Entonces, fue por eso que me motivó a inscribirme a este curso. Perfecto, Gracias. muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y le pregunto a Guillermo Elías. Guillermo, ¿ustedes han tenido referencias de este curso? ¿Sus compañeros les han comentado qué tal es? ¿O simplemente no tenían idea? Tal. Escucha, profesor. Sí, adelante. Sí he tenido algunas referencias de unos compañeros, Ujú. pero han sido con otro docente. Ok, está bien, pero ¿qué les pareció el curso? Así haya sido con la otra docente. Según lo que me han podido comentar, ha sido, bueno, con la otra docente fue un curso bonito, interesante. Ujú. Am, la metodología de la profesora anterior era un poco diferente. Ujú. Ya, se cortó. Además que también tiene, bueno, su también me beneficia bastante. Disculpe. No, 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 adelante, como que se había cortado un ratito, pero dale, te escucho. Sigue. Claro, me habían recomendado este curso, era un curso muy, muy bonito, se aprende bastantes cosas. También puede moldear o cambiar un poquito la forma en la que estabas haciendo las cosas, o cómo ves las cosas, o Ujú. cómo has estado viendo las cosas en base a tu carrera, ya que estos ya son los últimos ciclos de tu carrera, ¿no? Así es, así es. Bueno, gracias. Miren, yo me sirve este comentario que ha hecho su compañero para decirles que este no es un curso donde ustedes van a memorizar. Mi metodología no es una metodología típica o clásica donde ustedes tienen que memorizar conceptos. No. Yo lo que voy a tratar de hacer es
honestamente voy a tratar de abrirles un poco la cabeza, de que piensen un poquito más allá de lo que es su área técnica, ¿no? De su área, su carrera, que piensen un poquito más fuera del país o de su ámbito de trabajo, que tengan una visión bastante más amplia de las cosas, que empiecen a identificar oportunidades, que empiecen a vincular diferentes aspectos, ¿no? Técnicos, políticos, económicos, sociales, culturales. Por eso es que les diría, como consejo, dos consejos iniciales. El primero de ellos, a partir de ahora o mañana, y que se les vuelva un hábito para toda la vida, traten de informarse, aunque sea media hora, de lo que está pasando en el mundo. Eso es muy importante. Tienen que saber dónde están parados, tanto en el país como en las cosas más importantes que están ocurriendo en el extranjero. Es indispensable que sepan qué está pasando en el mundo. Aquí hay dos observaciones que hacer. Lo primero es que las fuentes, ¿no? No existen fuentes ya neutrales, eso nunca existió, pero en tiempos actuales las fuentes son más sesgadas que nunca. Hay un sesgo político enorme. Entonces, lo que ustedes no van a encontrar necesariamente es información, sino opinión, que es distinto. Eso es una cosa. Y dos, no van a encontrar una fuente de verdad pura o absoluta. En tiempos donde vienen deepfakes, donde los están viendo cómo estos videos de inteligencia artificial empiezan a generar, ¿no? Situaciones que aparentemente son reales, pero son creaciones totales de la inteligencia artificial, estamos entrando en un momento muy peligroso porque la gente en algún momento no va a poder distinguir lo que es verdad de lo que no es verdad. Y ese momento va a ser un momento muy, muy duro para la humanidad. La gente no tiene idea qué significa esto en el día a día, pero significa abrir la puerta a posibles manipulaciones de la población, a adoctrinamientos realmente muy fuertes, es decir, a formas de dominio que no son necesariamente representadas con cadenas, sino que son mucho peores, ¿no? Son niveles de control del pensamiento, del comportamiento, y ustedes tienen que estar al tanto de eso. Entonces, yo les invito a que se informen consultando diferentes fuentes. En el Perú, por ejemplo, ¿no? Si es que ven los diarios, van a tener El Comercio, La República, Perú 21, Expreso, La Razón. Bueno, entonces, ¿qué les recomiendo yo? Que revisen los cinco, ¿no? O que revisen República, Expreso, El Comercio y Perú 21. Pueden encontrar la información en las webs de estos periódicos. Traten de informarse y aprender qué es lo que está ocurriendo en el país, quiénes son los ministros, qué es lo que está pasando a nivel del Ministerio Público, la Fiscalía, el periodismo, qué está haciendo Porqui, qué está haciendo el APRA, qué está haciendo el candidato de izquierda, qué pasa con Acción Popular, con Castillo. Tienen que informarse, realmente eso es muy importante. Y no solamente cosas dentro del país, sino también fuera. La guerra entre Rusia y Ucrania, las conversaciones de paz que de hecho ha estado impulsando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el problema migratorio musulmán en Europa, la violencia de los carteles de la droga en México, ¿no? La guerra en Siria, los problemas entre la India y Pakistán fronterizos, es decir, qué está pasando con China. Realmente es importante que ustedes tengan noción de lo que está pasando fuera del planeta. Para innovar, y esto es una cuestión que tienen que recordar, el innovador no es necesariamente el que tomó 200 cursos de innovación o el que domina la tecnología. No, el innovador es aquel que tiene capacidad de imaginar, que tiene capacidad de crear, de imaginar. Y mientras más insumos recibes, mientras más información de mejor calidad, más variada, de distintas fuentes ¿no? y la capacidad que tengas de cruzar esas fuentes, mejor vas a poder crear, imaginar. Un innovador es un creador y la calidad de su innovación va a ser directamente proporcional a la calidad, variedad y profundidad de sus fuentes. Así que ese es un primer punto. Infórmense todos los días. Es clave que lo hagan para su vida profesional en general también. El segundo punto es, parece que no sería necesario porque ahora con, ¿no? los procesadores de lenguaje natural, las maravillas que hacen los traductores en tiempo real, uno dice, bueno, ya no necesitamos aprender idiomas.
No, el ser humano siempre tiene que retomar, ¿no? Y siempre tiene que cuidar su autonomía, a pesar de que tengas herramientas que pueden, vamos a decir, asistirte en ciertas tareas. El humano nunca debe dejar de pensar, de estudiar, de prepararse, porque el momento en que empiece a delegar muchas tareas a los algoritmos, ese momento gradualmente el ser humano irá perdiendo libertad, esa autonomía para pensar, esa autonomía para articular conceptos, ¿no? Para estudiar. Gradualmente se la irá delegando a los algoritmos y llegará un punto, por lo menos en términos teóricos, en el cual ya los algoritmos no tengan nada que absorber de los seres humanos. Y los seres humanos, por haber dependido de manera tan dramática de los algoritmos, habrán perdido también su autonomía y su libertad. Así que recuerden siempre, ¿no? Aprender inglés, por ejemplo. Es indispensable que ustedes aprendan inglés, que se nutran de ese idioma. Más del 80% de la información que circula a nivel internacional está en inglés. Por lo tanto, es importante que sepan ese idioma. Les va a ayudar muchísimo. Y lo que les decía con respecto al uso de los algoritmos, ¿no? Al uso de estas herramientas como ChatGPT, como Perplexity, etcétera, Claude, bueno, es que recuerden siempre que la tecnología debe complementar sus capacidades. La tecnología siempre debe ser un complemento de sus capacidades, jamás un sustituto. El momento en que ustedes no posicionen a la tecnología o a las herramientas tecnológicas como sustitutos, ese día ustedes habrán perdido su libertad. Y es algo que es probablemente una de las grandes amenazas del siglo XXI, ¿no? Es una de las grandes amenazas para la innovación, es que el ser humano tercerice esa capacidad creativa completamente a los algoritmos. Así que defiendan su humanidad defendiendo su autonomía y su independencia. Así que eso, estudien, no, inglés, aprendan inglés y manténganse informados de lo que está pasando a nivel nacional e internacional. Ahora, ¿qué es este curso? Este, como les dije, no es un curso de memoria, este es un curso para pensar, para reflexionar, para asociar ideas, ¿no? Para abordar temas que probablemente antes no imaginaban, para identificar oportunidades, pero también amenazas que trae la tecnología. Estamos en un periodo en la historia donde por primera vez el ser humano ha desarrollado tecnologías que tienen la capacidad para transformar al propio ser humano. Les mencionaba la inteligencia artificial, ¿no? Donde gradualmente podríamos ir cediendo capacidades intelectuales y cognitivas, que el algoritmo empieza a pensar más por nosotros, pero también hay otras tecnologías que pueden en malas manos ser muy peligrosas. La edición genética, por ejemplo, la biotecnología, cómo empezamos a jugar a ser dioses y empezamos a manipular material genético y técnicamente abrimos la puerta para crear nuevos organismos, para crear quimeras, es decir, combinar genes de diferentes especies para crear seres vivos que antes en la naturaleza no se presentaban, formas de modificar nuestro propio genoma, nuestro propio código genético para empezar a jugar con nuestra morfología, con nuestra anatomía, con nuestra psicología, ¿no? Y gradualmente abrir la puerta a una potencial transformación total de lo que somos como especie. La robótica también en combinación, por ejemplo, con la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar con el ser humano, ¿no? El impacto que van a tener estas tecnologías en el mercado laboral, en las fábricas. No solamente es que va a haber reemplazos como hubo, por ejemplo, en la primera revolución industrial, esa que ocurre en el Reino Unido entre 1770 y 1840, con la máquina de vapor, donde millones de personas fueron desplazadas de sus trabajos y tuvieron que emigrar del campo a la ciudad para buscar, ¿no? Trabajo en las industrias y se genera esta situación de capitalistas versus proletarios, que eran esos trabajadores rurales migrantes y que se encadena después, ¿no? En 1848, en el famoso Manifiesto Comunista de Marx, donde Marx describe una nueva categoría social, ¿no? O una nueva estructura social entre capitalistas y proletarios, el surgimiento del marxismo. Es decir, ustedes van a entender que a partir de cambios tecnológicos, en este caso la máquina de vapor, que empieza a ser perfeccionada en la década de los 1770, cómo a partir de un cambio tecnológico se produce un cambio de modelo económico, se empieza a generar el famoso capitalismo moderno, con las industrias textiles en Manchester,
en Liverpool, en Bradford, ¿no? En todas estas ciudades del noroeste de Inglaterra. Y esa producción económica genera nuevas estructuras sociales que a la vez terminan generando nuevos modelos e ideologías políticas. Es lo que está pasando ahora en la actualidad, ¿no? Estamos enfrentando cambios tecnológicos que son significativamente mayores al desarrollo, por ejemplo, de la máquina de vapor. Tenemos tecnologías que son mucho más disruptivas cada una de ellas que la máquina de vapor. Les decía, la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología, la biotecnología, la impresión en 3D, la ciencia de materiales, la computación cuántica. Cada una de estas tecnologías tiene en sí misma el poder para transformar toda la humanidad. Ahora, imagínenselas de manera combinada. Estamos entrando en un periodo que va a cambiar por completo lo que entendemos nosotros por ser humano, por civilización, por historia, por futuro, por política, por economía, por religión. Se vienen cambios muy, muy fuertes y el mundo que hoy vivimos va a ser completamente distinto al mundo en 2125. En 100 años esto va a ser otra, pero realmente otra cosa. Así que hay que ver este momento de la historia donde tenemos estas tecnologías que tienen la capacidad para transformarnos como especie. Es la primera vez en la historia de la humanidad que desarrollamos estas tecnologías con el potencial de modificarnos. Y esto llama la atención, ¿no? El nombre del curso, Gestión de la Innovación. ¿Qué hace el ser humano frente a estas amenazas, pero también oportunidades? Porque la tecnología no es que sea inherentemente mala o inherentemente buena. Aquellos que piensen que la tecnología lo soluciona todo y que nos permite poco menos o nos abre la posibilidad para desarrollar un paraíso terrenal en la Tierra, a esas personas se les conoce como tecnofílicas. Creen que la tecnología es la última respuesta a los problemas del hombre y necesariamente empiezan a hacer una asociación que es una falsa equivalencia entre progreso tecnológico y progreso material, progreso moral. No necesariamente van de la mano, pero hay gente que tiene tanta fe en la tecnología que piensa que la tecnología va a emancipar al hombre de sus problemas. Esos son los tecnofílicos. Por otro lado, también está un extremo que son los tecnofóbicos, que dicen, no, todas las tecnologías son peligrosísimas, todas las tecnologías deberían ser, ni siquiera reguladas, deberían ser destruidas porque han cambiado, ¿no? Nuestra relación con la naturaleza. Tenemos que volver literalmente, pensan algunos, ¿no? A la época de los cazadores-recolectores. Esta corriente de tecnofóbicos llamada anarcoprimitivismo. Los anarcoprimitivistas que dicen, bueno, destruyamos toda la tecnología, traigamos abajo los edificios, destruyamos las antenas, las torres de electricidad, dinamitemos las fuentes, destruyamos la tecnología, todos los automóviles, desaparezcamos todo y volvamos a la época de los cazadores recolectores. Así como la tecnofilia es peligrosa, la tecnofobia también lo es. Yo siempre recomiendo fijar una posición tecnoescéptica. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes, frente a una tecnología, no dirimen si es buena o mala, sino que esperan a ver cómo se aplica esa tecnología, qué consecuencias trae esa tecnología y sobre la base de esas consecuencias, ustedes podrían determinar con mayor conocimiento de causa si esa tecnología es buena o mala, o si una tecnología en particular que puede ser utilizada de distintas formas tiene aplicaciones cuyas cosas positivas superan a las cosas negativas. Esa es una posición tecnofílica. Yo me considero un tecnoescéptica. Yo me considero un tecnoescéptico. Conozco gente que es se entusiasma mucho con la tecnología, profundamente tecnofílica, y no conozco a muchos tecnofóbicos, por lo menos no muchos radicales. Conozco gente que sí desconfía de la tecnología, pero la siguen usando, ¿no? Entonces, estamos en un momento realmente crucial, en un momento donde estas tecnologías amenazan con cambiarlo todo. Y ahí tenemos que ver qué lugar ocupa el hombre en este desarrollo tecnológico. Establecemos esta pregunta esencial. ¿Es la tecnología un instrumento para qué? Siempre las preguntas esenciales. ¿Para qué? ¿Por qué? Son preguntas de corte explicativo. ¿Por qué y para qué? Son preguntas de corte explicativo. ¿Para qué y por qué la tecnología? O también podrían apelar a preguntas de carácter descriptivo. O sea, ¿qué?
dónde, cuándo, ¿no? Quién o qué. Esas son preguntas descriptivas. También son necesarias para determinar qué tecnología estamos usando, ante qué tecnología nos encontramos. Bueno, tienen que ustedes que plantear eso entonces. ¿Qué lugar ocupa el ser humano en la Tierra? ¿Esta tecnología para qué y por qué? ¿Cómo funciona? Que también es otra pregunta de corte explicativo. Eh, y si nos beneficia o no. ¿Qué significa progreso para el ser humano cuando aplicamos tecnologías? Si les digo, por ejemplo, ¿sería para ustedes progreso tener, no sé, mayor tiempo de ocio jugando videojuegos, pero que eso implique que vivan en cubiles, ya no en casa, sino en cubiles de 3x4, donde llegue un dron y les traiga su papilla calórica diaria, que ya no puedan ir al supermercado porque ya no necesitan? El algoritmo ha resuelto absolutamente todos los problemas calóricos, toda la información ya la maneja. Entonces, cada uno de ustedes en un cubículo, no tienen que trabajar, así que van a estar todo el día jugando videojuegos, van a estar durmiendo, viendo televisión. ¿Eso sería progreso? ¿Sería progreso que ustedes tengan mayor bienestar material, pero su contacto con la naturaleza sea restringido casi en su totalidad? ¿Sería progreso que en nombre de este mismo progreso no puedan establecer relaciones humanas con otros seres humanos? ¿Sería progreso que cada lugar al cual se mueven, a cada lugar al cual van, están siendo vigilados por cámaras de alta resolución, donde sus conversaciones son grabadas, donde sus compras son supervisadas, donde tienen terceros la capacidad de limitar de manera remota, ¿no? Su uso ¿no? El uso de sus recursos? Pongamos, desaparecieron los billetes y empezamos a usar monedas, ¿no? digitales, y que por haber dicho algo que al gobernante de turno, al algoritmo de turno no le gustó, les congelan el uso de sus billeteras electrónicas y ya no pueden comprar. ¿Qué es progreso? Aquí habría que establecer también una pregunta, no tanto una pregunta, sino un principio importante, que es un principio fundamental no solamente de este curso, sino en lo personal, ¿no? Yo creo que esto es importante. La tecnología siempre, siempre, siempre debe estar al servicio del ser humano, al servicio y bienestar del ser humano. La tecnología es un insumo para lograr ese beneficio y ese bienestar. Cuando se invierte esa relación y el ser humano pasa a ser un insumo del progreso tecnológico, es ahí donde empezamos a tener problemas. Una tecnología que no sirve al ser humano no es una tecnología conducente al progreso. Y progreso tecnológico en ese sentido no necesariamente es equivalente a progreso moral, a progreso material, a progreso espiritual o a progreso económico. Siempre tenemos que pensar en función del ser humano. Y aquí entonces, con estas herramientas, vemos que el ser humano tiene que encontrar este lugar en el mundo. ¿Qué vamos a gestionar? ¿Hasta qué punto vamos a gestionar? Estamos perdiendo poder. Los algoritmos cada vez están gestionando más por nosotros. De hecho, es tan grave el asunto de los algoritmos que se estima que va a haber un impacto brutal en el mercado laboral en los próximos 5 o 10 años, muy, muy fuerte, ¿no? Y que este impacto laboral va a ser de tal magnitud que millones de personas en todo el mundo, a través de distintos sectores de la economía, de la política, de la sociedad, de la cultura, millones de personas se van a quedar desempleadas, pero no desempleadas temporalmente, sino desempleadas para siempre, porque el cambio, la velocidad del cambio va a ser tal que estas personas no van a tener ni la capacidad, ni los recursos, ni el tiempo para ponerse al día. Entonces va a haber una disrupción enorme. Ustedes están enfrentando un momento muy, muy particular y muy sensible. Ustedes están saliendo de la universidad y no solamente van a competir con otros jóvenes de otras universidades peruanas, tampoco con otros jóvenes de otras universidades en el extranjero, en América, en China. No, no, no. Van a competir también con algoritmos. Y por eso es que es tan importante en un periodo donde todo se está automatizando, donde todo se está digitalizando, donde todo se está reduciendo a comandos, a procesos, a tareas,
que ustedes no pierdan esa capacidad creativa. Porque el algoritmo puede replicar cosas, puede imitar, pero no hemos llegado todavía a un punto donde se haya desarrollado una inteligencia artificial, ¿no? Una superinteligencia artificial, ni siquiera una inteligencia artificial general, que es aquella inteligencia artificial que, según los teóricos, equivale a la inteligencia de un ser humano. ¿Por qué digo esto? Porque el ser humano es un ser mucho más complejo. El ser humano no solamente es un ser que procesa. Van a encontrar que hay una trampa con la palabra inteligencia artificial. No es inteligencia. La inteligencia artificial no existe. Primer punto. Es una forma de humanizar la tecnología, de darle un componente humano. Cuando decimos el artificio es inteligente, les estamos humanizando a ese artificio. No es inteligente. Los seres humanos somos inteligentes. ¿Por qué? Porque ese artificio inteligente es muy bueno para un tipo de inteligencia que los seres humanos exhibimos, que es la inteligencia, vamos a decir, del cálculo, la inteligencia analítica. Bueno, sí, nosotros calculamos y procesamos data, procesamos información casi de manera automática. Bueno, los algoritmos hoy nos superan abrumadoramente en esa tarea, procesan mucho mayor cantidad de información a mucho mayor velocidad, no se cansan, no reclaman y lo hacen mejor que los seres humanos. Además, ya tienen la capacidad literalmente de aprender, cosa que es increíble. Pero eso no significa que sean inteligentes. Son muy buenas para ese tipo de tareas. El ser humano tiene otro tipo de inteligencias. El ser humano tiene una inteligencia natural. Puede ver el clima y decir, probablemente va a llover y seguramente llueve. O está corriendo viento, ¿no? Quizás venga una nevada. O el sol está pegando fuerte, quizás ¿no? El mar se va a empezar a mover. El hombre tiene esa capacidad de interpretar su entorno, una inteligencia natural. Tenemos una inteligencia musical, tenemos una inteligencia interpersonal. Yo puedo ver a otra persona y puedo inmediatamente interpretar si esa persona está triste o está enojada. Claro, los algoritmos también podrían imitar esa tarea, pero no van a tener, por ejemplo, esa percepción donde yo, viendo a una persona, puedo determinar si es amigable o no. Si puedo ver, por ejemplo, a una mujer y puedo decir, qué atractiva es esa mujer. Mm, eh, o qué atractivo es ese muchacho. Da lo mismo. O sea, el punto es que hay una inteligencia interpersonal que los algoritmos, que la inteligencia, la mal llamada inteligencia artificial, no tiene. Una inteligencia intrapersonal, es decir, cómo nosotros nos entendemos a nosotros mismos, cómo a veces conversamos, ¿no? Nos conversamos a nosotros mismos, nos tratamos de darnos ánimo, tratamos de responder preguntas o dudas, o tratamos de resolver problemas. Una inteligencia temporoespacial, al momento de caminar, por ejemplo, en rocas, sabemos dónde poner el pie, a qué altura, a qué velocidad, calculamos más o menos el salto, sabemos, uy, esto está un poquito muy largo para mí, si salto me voy a caer al río. Claro, la tecnología está imitando eso. Ahora tiene estos robots, ¿no? Que hay fábricas que están trabajando, ¿no? Boston Dynamics es una empresa en los Estados Unidos que trabaja estos robots, y sí están logrando cosas importantes, pero todavía no tienen esa capacidad. Así que van a darse cuenta que el ser humano tiene diferentes inteligencias y ese conjunto de inteligencias vuelve inteligente al ser humano. La máquina no es inteligente. La máquina no genera estos procesos de manera espontánea, tiene que ser entrenada y lo que está haciendo es imitar, imitar. Además hay otra cosa. Este conjunto de capacidades que tenemos los seres humanos nos dan una dimensión que las máquinas no tienen. Tenemos una dimensión de corte, vamos a decir, trascendental. Aunque sean o no religiosos, da lo mismo, ¿no? Pero ustedes pueden percibir que somos más que materia, somos más que átomos, somos más que huesos, que músculos. Algunos le llaman espíritu, otros le llaman alma, ¿no? Ya Platón, 400 años antes de 300 y tantos años antes de Cristo, él ya hablaba del alma, ¿no? Reconocía que el ser humano era mucho más que materia. Y es un pensamiento que incluso en épocas donde el secularismo es tan fuerte, es decir, este proceso donde gradualmente se ha ido separando lo religioso de la vida social y política de los países,
A pesar de eso, el ser humano sigue reconociendo que tiene una dimensión espiritual. Entonces eso no lo tiene la máquina. Y de manera intuitiva creemos en cosas, ¿no? Y de manera intuitiva, al creer en cosas, tenemos motivaciones. Y esas motivaciones a qué nos llevan a crear. No solamente somos animales que tratamos de resolver problemas. O sea, para nosotros la tecnología no solamente es un instrumento para resolver problemas, es también un instrumento para descubrir verdades. Utilizamos la tecnología para elaborar microscopios, telescopios, escáneres, diferentes aparatos, laptops, que nos ayudan a descubrir ciertas verdades. Es decir, son instrumentos para el descubrimiento de la verdad. Así que van a darse cuenta que estamos entrando, como les decía, en un proceso donde el ser humano está gradualmente perdiendo esas capacidades y decimos qué vamos a gestionar si estamos perdiendo capacidad de gestión y qué vamos a innovar si ahora básicamente me puedo meter a cualquier programa, ¿no? A cualquier procesador de lenguaje natural, a cualquier aplicación, ¿no? de inteligencia artificial tipo ChatGPT y la gente va a empezar a crear cosas. No están creando nada, están tercerizando su proceso creativo al algoritmo. Están entrenando con su cada prompt, con cada comando que le meten a la inteligencia artificial, están literalmente entrenando a los algoritmos que los van a dejar desempleados después. Y no tienen idea, simplemente siguen metiendo información y creen que esto no es tan notorio, pero con cada prompt que le entra, ¿no? a la inteligencia artificial se está haciendo más fuerte, se está haciendo más poderosa. Entonces, ahí por eso les digo, tenemos que ver cómo preservar esa humanidad, ¿no? Es la que nos va a salvar más adelante. Entonces entramos ahí a gestión, problemas con la gestión y la innovación. También problemas con la innovación porque cada vez somos menos creativos y cada vez cedemos hasta la creatividad a las máquinas. Entonces, ¿qué es gestión de la innovación en un contexto de cambio tecnológico tan fuerte como el que estamos viviendo? Difícil determinarlo, ¿no? ¿Qué es gestión de la innovación? Gestionar significa administrar, significa maximizar los recursos que tenemos, esa es la idea, ¿no? Significa cumplir con plazos, con objetivos, con metas. Vamos a gestionar cosas. No tenemos, siempre partimos de un principio que es básico en la economía. Nuestros recursos son escasos, por lo tanto la gestión es fundamental, porque como nuestros recursos son escasos, tenemos que hacerlos operar y tenemos que utilizarlos de la manera más inteligente para maximizar nuestro beneficio, maximizar nuestra producción, maximizar nuestra satisfacción. Así que gestionamos la innovación. Y aquí entramos al concepto de innovación. Innovación. De hecho, esta palabra, ¿no? Esta palabra es una palabra que se empieza a utilizar fuertemente, vamos a decir, a fines de los 80, inicios de los 90, es donde empieza la literatura de la innovación a generarse, particularmente en Inglaterra, con un profesor que se llama Christopher Freeman, que ya murió, de la Universidad de Sussex. Él hace o elabora un estudio sobre el milagro económico japonés. Ya para los 80, fines de los 80, Japón ya era una gran potencia económica, algo insólito porque había sido completamente devastada en la Segunda Guerra Mundial. Japón recibió dos bombas atómicas, una humillación muy grande porque su emperador tuvo que rendirse en radio. Antes de ese momento, los japoneses pensaban que su emperador era básicamente un dios. Y escuchar en la radio al emperador rendirse ante una potencia terrenal fue algo durísimo, fue un shock cultural político muy fuerte. Pero Japón en ese periodo, ¿no? de 4 décadas, se transforma de un país completamente destruido a una gran potencia mundial. De hecho, ya en los fines de los 80, inicios de los 90, se convierte en la segunda economía después de los Estados Unidos. Y Christopher Freeman va a buscar información y va a tratar de hacer estudios sobre cómo el Japón, a través de ese Ministerio de Tecnología e Industria, ¿no? el MITI, genera este cambio. Y ahí empieza a usarse la palabra innovación con más fuerza. Surgen después dos académicos, uno en Dinamarca, Bent Ake Lundvall, que empieza a trabajar sistemas de innovación, donde empieza a hablar de economías de aprendizaje. Ojo, ya no son economías de producción, economías industriales, son economías de aprendizaje. Y se elabora el concepto de sistema de innovación, sistemas de innovación.
Y a la par del trabajo de Bentake Lundvall en la Universidad de Aalborg, surge otro académico, Richard, creo que, ¿cómo se llama? Nelson, Richard Nelson, de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos, que empieza también a trabajar un modelo similar de sistemas de innovación, ¿no? Donde empieza a decir, bueno, no solamente son importantes las universidades o las empresas, sino que son importantes los organismos públicos, los centros de investigación, las organizaciones sociales, y todas estas unidades generan un ecosistema de creatividad e innovación. Después surge a mediados de los 90 Charles Edquist en la Universidad de Lund en Suecia, que sistematiza este conocimiento y la literatura de la innovación empieza a popularizarse. Y de ahí, bueno, se empiezan a desarrollar departamentos académicos, los más importantes en los Estados Unidos el MIT, sin duda alguna. En el Reino Unido, sin ninguna duda, la Universidad de Sussex y la Universidad de Manchester, donde yo estudié, que son los grandes centros de producción académica de políticas de ciencia y tecnología, ¿no? Y así se empiezan a replicar otros centros de estudio en Holanda, en Alemania, en Francia, etcétera. Pero, volviendo al tema en cuestión, es ahí donde empieza a usarse fuertemente el concepto de innovación, ¿no? Desde fines de los 80, 90 y a inicios de los 2000 se convierte ya básicamente en una palabra casi mágica. Todo el mundo empieza a usarla y es como esas palabritas como sostenibilidad, como competitividad, innovación, que son infaltables en el discurso de cualquier ministro, de cualquier empresario, de básicamente de cualquier floromonce que quiere sonar raro, que quiere sonar sofisticado. Es una palabra que tienes que tener vuelo. La innovación es no necesariamente lo que ustedes creen. Voy a preguntarle a Nibardo. Nibardo, ¿qué es, según tú, la innovación? Bueno, desde mi perspectiva lo veo como algo novedoso. Ah, muy bien. Ok, bien. ¿Qué más? Si podrías complementar un poquito eso. Mm, si lo enfocamos un poco más a tecnología, dado que mi carrera es ingeniería Está de bien. sistemas, Ujú. podría ser, por ejemplo, justamente lo que había estado mencionando, el uso de la inteligencia artificial y cómo nos ayuda, entre comillas, porque podríamos también decir de que indirectamente nos está volviendo inútiles, pero dentro de todo Es verdad. es un avance importante. Volvernos inútiles es un avance importante. Alguien te podría No, decir eso. no, me refiero el apoyo adicional que nos Ajá. brinda, más que el hecho de volvernos inútiles, porque, o sea, lo veo desde un punto de que el hecho de volvernos inútiles es malo, es muy Claro, malo, estoy de acuerdo. Ajá, ajá. pero el hecho de agilizar algunas cosas me parece interesante, ¿no? Así es. Ok, mira, hay varias cosas que has dicho ahí. No vamos a entrar en la segunda parte, se lo vamos a dejar para un debate ya de carácter ético, no antropológico, pero la primera parte, innovación, lo asocias con algo nuevo, novedad. Claro, innovación, perfecto. La innovación no es lo que ustedes habitualmente puedan creer. En- eh, Porque uno podría decir, bueno, pues si es innovar, entonces, ¿cuál es la diferencia con la invención? Los hombres, los seres humanos inventan cosas y las invenciones son innovaciones. Entonces, a cuenta de qué viene esta palabrita? ¿Para qué complicarnos con palabras raras? Hay una diferencia fundamental. Innovación se refiere efectivamente a crear algo novedoso. Pero ojo, no significa crear algo novedoso necesariamente de la nada. De hecho, ¿no? Cuando surge algo novedoso, que surge así a partir de la nada, con resultados absolutamente explosivos, exponenciales, ese tipo de innovaciones se conocen como innovaciones disruptivas. Son innovaciones que nadie planificó. Por ejemplo, la invención, la rueda. La rueda no solamente permitió transportar, producir carros, ¿no? o carretas de transporte, modificó el comercio internacional, modificó la guerra, modificó la diplomacia, modificó el arte, lo cambió todo. Cuando están hablando de otra innovación disruptiva o radical, piensen, por ejemplo, en, no sé, el Internet. Ciertamente fue una innovación radical.
estas tecnologías que hoy tenemos, ¿no? La inteligencia artificial, la edición genética, etcétera, también son innovaciones de carácter disruptivo porque trascienden el ámbito técnico, académico, ¿no? De su, ¿no? Trascienden su especialidad. Tienen un impacto que va mucho más allá de su propio ámbito o rama. Piensen en la píldora anticonceptiva en la década de los 60. Es probablemente una de las innovaciones más disruptivas de la historia de la humanidad. A partir de la píldora anticonceptiva, las mujeres empiezan a desarrollar una vida que altera completamente su, vamos a decir, su vínculo tradicional con el desarrollo de familias, con la gestación. Se vuelven también parte de la fuerza productiva. Cambian los roles, se modifica el mercado económico, o sea, el mercado laboral, se modifica la estructura social, las estructuras políticas, a partir de una pequeña píldora. Entonces, esas son las innovaciones radicales o disruptivas. La inmensa mayoría de innovaciones son innovaciones incrementales. Son innovaciones que van produciéndose a poquitos. Es decir, aquí voy con esto que el 99.9% de las innovaciones son innovaciones incrementales, de a poquitos. Piensen, por ejemplo, en la pluma. Antes era una pluma, se metía tinta y escribían, hasta que un húngaro Joseph Biro se le ocurrió meter una bolita de hierro y meterle tinta adentro para que no estar necesariamente no metiendo la tinta en el tintero y se creó el bolígrafo, que es un invento húngaro y empieza a crearse el lapicero y después mejoran los materiales, la bolita se vuelve de otro material, mejora el diseño, se utiliza plástico, ya no es metal, se utilizan distintos ¿no? tipos de tintas, ya no solamente es negra, va a empezar azul, roja, verde. No solamente eso, van a haber otros que descubren que hay que meter 7 cartuchos, o sea, 7 diferentes tipos de tinta, entonces tienes en un mismo lapicero, cambias, ¿no? Una tinta de color tanto, el diseño ergonómico, es decir, poco a poco se va mejorando ese producto. Piensen en la cabina de los aviones. No han variado mucho, ¿no? Piensen en los aviones de Segunda Guerra Mundial y los aviones en la actualidad. El concepto sigue siendo el mismo, la cabina sigue siendo casi la misma. ¿Qué es lo que ha cambiado? Los materiales son más ligeros, más resistentes, la tecnología es mucho más avanzada, los flaps, el tamaño, la forma de las alas, los motores ahora son más eficientes, es decir, ha habido cambios a lo largo del tiempo, cambios incrementales que han mejorado notoriamente el rendimiento de esa innovación. Entonces, innovar, como decía Nibardo, es algo relacionado a lo nuevo, pero no es necesariamente crear algo de cero nuevo, no, es básicamente combinar cosas que ya existían para crear cosas nuevas. Eso es generalmente la innovación. Así que no pierdan el tiempo pensando en la gran innovación que va a transformar el mundo porque les aseguro que en el 99.9999 y tiren de 200 ceros más por ciento de los casos, no lo van a lograr. Lo que sí van a lograr son innovaciones incrementales. Y aquí les establecía la diferencia entre invención e innovación. Pero ¿para qué usamos innovación si ya inventamos? La diferencia entre invención e innovación, y esto sí recuérdenlo porque es fundacional, la innovación captura valor. Repito, la innovación captura valor. ¿Qué significa esto? Yo puedo tener un invento, puedo ir a una organización, ¿no? A registrar la patente y ya tengo un invento. He inventado. ¿Es técnicamente innovado? Sí, estoy creando algo nuevo. Pero eso no es una innovación, eso es una invención. La patente está ahí, sí, perfecto, yo inventé algo, pero bueno, no es una innovación. Para que sea innovación, esa invención tiene que ser, ¿no? Difundida y adoptada en el mercado, difundida a diferentes personas, organizaciones que adopten esa innovación, la apliquen y obtengan beneficios. No solamente quienes la usan, sino también a quienes principalmente las proveen. Y ojo, las innovaciones no son solamente de empresas privadas, las empresas públicas, el Estado también existen innovaciones en el sector público, innovaciones en el sector social.
No todas las innovaciones aspiran a recoger, a ganar renta. Hay innovaciones que son, que no buscan perseguir, vamos a decir, renta privada, sino que renta social, que no generan un, vamos a decir, un bienestar particular, sino que generan un bienestar público. Es decir, las innovaciones tienen distintos tipos, pero la principal diferencia entre invención e innovación es que la invención captura valor. Yo difundo ese invento, la gente, las empresas, las organizaciones lo adoptan, se apropian de eso y ya una vez que probó su valía y la empresa, el inventor, lo que sea, genera rentas o gana plata, en otras palabras, por esa innovación, en ese momento, por esa invención, en ese momento se transforma en innovación. Este es un punto clave que tiene que tener meridianamente claro. ¿Ok? Vamos a hacer una cosa, yo siempre hago esto, acostúmbrense, es parte de mi clase, yo siempre más o menos 45, 50 minutos después de haber empezado la clase, en casos excepcionales como ahora de casi una hora, ¿no? Siempre hago una pausa. Es una pausa que va entre 8 y 10 minutos. Y esto es básicamente algo, es metodología docente. Eh, es difícil mantener la concentración todo el tiempo, ¿no? De manera constante y a veces es hasta contraproducente seguir dando clases cuando ya la gente no está prestando atención. Así que siempre hago esto. Generalmente, como les dije, después de 45, entre 45 y 60 minutos, doy unos 10 minutos de descansito. Vayan a tomarse algo, refresquense y regresamos a las 7 de la noche, hora de Perú. ¿Ok? Acá van a ser la 1 de la mañana. Pues estoy en Inglaterra. Así que, ¿les parece? Nos vemos en 10 minutos.